El día de hoy voy a contar mi experiencia creando mi primer videojuego en C con la librería de Ryleaf. Spoiler, lo difícil no fue programarlo. Bueno, al principio comencé primero por ir checando alguno de los ejemplos que están en su librería, o más bien en la página, porque la verdad, si les soy sincero, no sabía ni siquiera por dónde empezar. Esa fue mi primera idea y eso fue lo primero que comencé a hacer. Entonces estuve checando varios videojuegos que ya tienen ahí prehechos en la página web, y bueno, me di cuenta que sí se pueden hacer varias cosas con esta librería, pero obviamente yo supongo que los que crearon todas estas videojuegos pues ya saben un poquito más de cómo funciona la librería. En cambio conmigo no. También cabe aclarar, es mi primer videojuego hecho en la vida y con una librería C o más o menos un poquito sobre Unity y C Sharp, pero no tanto como para crear un videojuego. Así que después de ver todos los ejemplos que había en la página web, la verdad es que estaba bastante perdido y para este punto, como no sabía por dónde empezar, me adelantaron un poquito el trabajo y me pasaron algunos tips de cómo iniciar alguna plantilla, por así decirlo. Para este momento no sabía exactamente qué era una plantilla ya prehecha. Después me di cuenta. Entonces cuando me pasaron las cosas para saber qué era lo que tenía que hacer, me puse manos a la obra a leer, que creo que es bastante de ayuda el leer. Me di cuenta de muchas cosas en el proceso de hacer el videojuego y que creo que es básicamente en lo que yo creo que se ha de basar el 80% o 90% de los proyectos que se crean, o bueno, al menos eso yo esperaría. Y es que tienes que leer mucho, porque si no lees te puedes saltar alguna parte o alguna cosa, o simplemente no sabes qué es lo que estás haciendo. Entonces la primera parte se podría decir en la que siento yo, creo que me tardé más tiempo. Bueno, no sé, la verdad no sé ya en qué me tardé más tiempo, pero yo lo sentí bastante largo, fue sobre todo en la configuración. Básicamente me tardé un muy buen rato adaptando todo lo que ocupaba simplemente para iniciar a ver de qué se trataba la plantilla. Al parecer creo que esa parte no la grabé, no sé específicamente por qué, la verdad sinceramente no me acuerdo, pero logré configurar las opciones para poder iniciar el juego. Después de ver cómo funcionaba la plantilla, me puse a checar algunas de las funciones que tenía Ryleaf para ver cómo es que se comportaba junto con la plantilla, mientras terminaba de decidir qué juego era el que iba a hacer. Me tardé más de lo que me hubiera gustado. Y cuando terminé de ver las funciones y los ejemplos que venía en la página de Ryleaf, por fin pude decidir cuál era el juego que quería hacer. Quería hacer, la verdad, algo sencillo, que no me costara tanto trabajo, porque pues bueno, apenas estaba conociendo la librería y el cómo se comportaba. Buscando me encontré a uno de los juegos 2D que la verdad me gusta bastante jugar con mis amigos, así que decidí que era buena idea tomar uno de ellos. Me fui por 234 Player Games, que básicamente son bastantes minijuegos. Entonces dije, bueno, voy a agarrar uno que más o menos se me haga fácil de hacer, entretenido de hacer y pues por qué no divertido de jugar. Vi que había un juego de unos gatitos, entonces me decidí por ese. Y por primera vez pude crear un cuadrado azul en la pantalla. Me puse a trabajar en algunas variables para poder centrar los cuadritos en la pantalla y que así no tuviera que estar poniéndolo manualmente en las funciones. Así que después de poner los cuadrados centrados en la pantalla, me puse a crear las funciones para que se pudieran mover. Me puse manos a la obra y creé mi función de los pescados para que aparecieran aleatoriamente. Los punteros, esos que te complican bastante la vida, tuve algunos problemillas, así que tuve que pedir la verdad un poco de ayuda. También, por cierto, otra cosa, me di cuenta que la consola era esa cosa que ven ahí al lado. Yo estaba acostumbrada a verla en mi otro Visual Studio abajo y me di cuenta muy tarde, después de que la consola era la de allá. Así que aprovechando eso, ya podía ver en la pantalla pues el puntaje y ver que todo funcionara correctamente, más o menos como lo tenía en mi cabeza. Y bueno, para tener un poquito más en orden el código, quise crear una estructura para los dos jugadores que pudiera acceder un poquito más ordenadamente, y si lo ocupaba ponerlo en otras cosas, pues bueno, estuviera un poquito más fácil. Entonces creé una estructura para guardar el puntaje y puse unos intentos, según yo, para querer bloquear la manita, pero
hasta ahorita me vengo dando cuenta que creo que nunca los ocupé. En este punto la verdad es que yo me sentía que no sabía para dónde iba. La verdad es que quería hacer una función, quería hacer esto, quería hacer el otro. Como que mi mente no lograba ordenar todas las cosas. Entonces me desesperé. Y la verdad es que dejé como en pausa un rato el proyecto y me puse a reflexionar si de verdad servía para esto. Entonces, después de que se me pasara un poco el coraje, regresé con un poco más de calma y pensé que la mejor idea para realizar como este tipo de proyectos es enfocarte en una cosa a la vez y no estar dispersado tu mente en varios puntos, porque si no, no vas a terminar haciendo ninguno y te vas a revolver. Después de ordenar un poquito más mi mente, dije, vale, que puede ser lo más fácil que hasta ahorita ya sé hacer. Entonces, después de trabajar en el pescado, en este caso el cuadrito amarillo que está en el centro, dije, vale, a ver, ya tenemos la función que me agrega los puntos en consola, pero no la tengo en pantalla. Venían ahí bastantes buenos ejemplos, entonces me apoyé de ahí y simplemente fui poniendo pieza por pieza el cómo lo debía ocupar para poner el puntaje en la pantalla. Y bueno, una vez que ya había acomodado más o menos un poco mis puntuaciones y que según yo ya funcionaba el pescado a como yo consideraba o creía, me di cuenta de una cosa. Bueno, todavía no me daba cuenta bien en ese momento. Pero había dos estados. Recordemos esto importante. Dos estados. Y era o en el que tenías puntaje o no tenías puntaje. ¿Cuál era mi problema? Era que yo veía que cuando aparecía el cubito amarillo me daba porcentaje, pero yo lo que no quería es que si no había nada, se supone que no te debería de dar nada. Y, oh sorpresa, me di cuenta que me quitaba puntaje. Pero ahí recordé que mi función justamente eso era lo que quería hacer. Lo que quería hacer era que me quitara el puntaje, porque recordemos que en el juego original está uno que te da puntaje y otro que te lo quita. Entonces para mí en ese momento algo no cuadraba. De estar probando y recordar que tenía que trabajar también en que apareciera el pescado malo, por así decirlo, me encontré con un problema y era que en la pantalla aparecían múltiples veces tanto el pescado amarillo como el gris. Entonces para este punto no sabía la verdad cómo resolverlo, ni tampoco que hubiera algún espacio en el que no aparecieran el pescado tanto amarillo como el gris. Pedí ayuda con una función que tenía que ver con el tiempo, pero yo hasta este punto o momento no estaba ocupando ninguna herramienta de inteligencia artificial. Y fue cuando me dijeron que por qué no ocupaba una inteligencia artificial o me apoyara, que de todos modos, si ya sabía programar, pues que ocupara las herramientas para apoyarme de ellas. Y entonces ahí fue cuando me hizo un poco de sentido y dije, bueno, pues sí, tiene razón. Pero como yo quería hacerlo todo solito y que saliera de mí, pues al final no terminé ocupando, por así decirlo, las herramientas de inteligencia artificial. Lo que sí hice es que la que ya me había proporcionado del tiempo, la función, la verdad es que no la había entendido en el inicio, pero sí después intenté investigar como en YouTube, otra función del tiempo. Vi que por ahí se me estaba complicando más el rollo y dije, bueno, si ya tengo algo que me está funcionando y veo que cambia cada cierto tiempo, pues voy a intentar entenderle y adaptar eso a mi juego. Después un poquito a prueba y error con el código, pude hacer que mi cuadrito con respecto a la función del tiempo pudiera funcionar. Pero no funcionaba del todo bien porque sí, efectivamente, de repente aparecía el cuadrito gris, cambiaba múltiples veces entre gris y amarillo y después amarillo. Entonces funcionaba a medias como quería. Bueno, esta parte está difícil de explicar, entonces voy a ver si me puedo dar a entender. Como había dos puntos en mi función de tiempo, solamente o podía aparecerse o no podía aparecerse. Así que básicamente que en cierto momento dado
del que no quería que desapareciera nada, pero como seguía obteniendo números random, puse que en ese momento en el que estaba intercambiando mucho los cúbitos, nunca entrara, por así decirlo, a las condicionales, y así me evitaba el problema de que obtuvieran puntos o no. Y después de que corregí ese error, por fin pude solucionar el problema. La verdad es que fue un poco más a prueba y error, y justamente como solamente intercambiaba o entre amarillo o gris, no había espacio para que en esos espacios en los que no quisiera que hubiera nada, pues básicamente era poner más variables para que tomara los otros números que no había nada, y entonces así lograba conseguir un espacio, por así decirlo, entre cada número random. Entonces, como se encargaba el número random de tomar la variable, cada vez que tocara el color que le tocaba, apareciera el que tocara. Y no sé si me estoy dando a entender, pero al menos yo sí creo que le entiendo. El punto es que para este momento la verdad es que ya tenía básicamente el 100% de la lógica de todo el juego. Pues ya solamente quedaba la verdad la parte fácil, que me la decidí aventar, entre comillas, yo solito. Fue el diseño del juego. Entonces empecé a buscar en internet algunas imágenes sobre patas de gatos, el pescado, y empecé a trabajar un poco en ellos en un editor de imágenes aparte. Y una vez que ya los tenía, busqué las funciones para poner las imágenes. Después de eso era cambiar los cuadraditos por las imágenes del juego, y fue lo que hice. Entonces adapté las imágenes, el pescado, todo lo que ocupara básicamente relacionado a los gráficos. También estuve buscando el fondo, terminé acomodando los porcentajes arriba porque abajo pues como que se veían raros y no es lo más usual, entre comillas, así que opté por ponerlos arriba. El editor de imágenes, crear la pantalla de inicio. La pantalla de final decidí ocupar la misma captura y nada más ponerle lo de las texturas. Al final también le puse la música y también los sonidos del juego. Estando buscando, igual leyendo, como en todo el proceso que tuve que hacer eso, me di cuenta que al inicio había un apartado para la música, así que decidí aprovechar eso y meter la música de una. Entonces ya cuando iniciaba el juego ya sonaba una música, ya no sonaba tan aburrido. Entonces para este momento la verdad es que yo ya estaba bastante contento con el juego que había creado, y dije, bueno, ya vamos a ponerle pues sus últimos retoques. Puse los sonidos para cuando tocaras un pececito amarillo te sonara algo, y cuando tocaras el pez gris sonara otra cosa. Y bueno, después de tanto trabajo, así es como quedó mi juego. Y la verdad, a ver, seamos sinceros, no es como que, repito, el juego más increíble o que puedas hacer muchas cosas, pero creo que pues podría ser un juego divertido que podrías jugar con alguien más. Y la verdad es que me siento bastante orgulloso de lo que llegué a hacer sin saber absolutamente nada relacionado a la librería. La verdad es que la librería me parece bastante útil. Siendo sinceros, creo que sí me tardé bastante tiempo, pero fue entre que no sabía qué hacer, no me decidía entre qué hacer, o sea, estaban cosas tan sencillitas como, no sé, elegir la foto del pescado o elegir qué juego hacer. También me devoré un poco en saber cómo adaptar el entorno de trabajo, pero pues bien, o sea, la verdad es que bastante feliz con lo que logré hacer. Pues eso, así es como hice mi primer videojuego en C con la librería Rey. Nada más que agregar, buenos días, buenas tardes
y buenas noches. Bye.